Bueno, ahí supuestamente ya estamos en vivo. Voy a confirmar acá. Estamos en vivo nomás. ¿Qué tal, amigos? Estamos en la entrevista, en el live de la semana de hoy y por ahí se abre la posibilidad de que tengamos otro live a mitad de semana o próximamente. Los temas se ponen cada vez más candentes, más interesantes. No sé si polémicos, pero sí temas que nos van sacudiendo, que nos van creando más curiosidad, más interés por las ideas de la libertad para ver cómo otras personas los expresan, cómo otras personas lo están viviendo, este fenómeno que no lo detiene nadie, de amar la libertad y conocerla y transmitirla por todos los recursos, por todos los medios. Hoy tenemos a Soledad Castillo Jara. ¿Cómo estás, Soledad? Buenas tardes, estoy muy bien, encantada de participar en su programa y compartir las ideas de la libertad tal como yo las vivo desde Lima, Perú. Excelente, Soledad. ¿Y cómo te contactó Maxi? ¿Cómo se dio eso? Hola, Mario. Ajá, ¿cómo se dio ese contacto de Maxi? ¿Te lo esperabas? No, en realidad fue algo bastante inesperado. Maxi me contactó gracias a que Patti Aribes le había referido mi nombre y pues yo acepté encantada porque de hecho siempre es bueno compartir lo que uno piensa o cómo uno vive estas ideas desde diferentes contextos. Ahí él me comentó que era de Uruguay y pues yo encantada porque siempre, tanto en mi trabajo como en mi activismo liberal, siempre mi visión es conectar diferentes realidades nacionales y regionales, ¿no? Entonces, difundir esto a nivel de América Latina, a nivel del entorno de habla hispana, pues es para mí genial, así que estuve encantada, inmediatamente acepté y eso es un gusto estar aquí, fue una sorpresa grata. Perfecto. Qué bueno eso, Soledad. Y hoy nos acompaña también Daniela, que es uno de los mejores hallazgos de Maxi y que ahora nos acompaña. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muchas gracias. Pues como siempre, muy contenta de estar aquí. Cada emisión de Tertulia Ermitaña, pues conocemos personas muy interesantes, personas que van con nosotros en el camino, a lo mejor cada quien a su paso o haciendo labores un poco diferentes a nosotros, pero pues siempre conocer personas nuevas que nos vayan encaminando hacia nuestros objetivos y más en este espacio que es divertidísimo y muy interesante, donde tú mismo lo has dicho, aprendemos, es siempre muy lindo. Dani, ¿y las cosas han mejorado un poco en estas entrevistas? ¿Qué cambios has visto en todo este tiempo que vienes participando con nosotros? Bueno, pues yo siento que hemos abierto un foro donde ha habido bastante buen entendimiento. La verdad es que las chicas que han venido aquí a acompañarnos han dado excelentes aportaciones. Tú sabes, y también, bueno, creo que todos en el foro, que teníamos una comunicación un poco tensa por todo lo ocurrido con los liberales o con gente que propiamente no es anarquista, pero que comparte bases ideológicas con nosotros. Y las muchachas que han estado aquí, la verdad es que han puesto un gran ejemplo porque hemos tenido siempre diálogos bastante enriquecedores, nosotros conocemos más porque no solamente es el tema ideológico, ellas vienen aquí a platicarnos o en general la gente que ha estado aquí, Mario, todos los demás que nos han compartido, Vasco y todos por mencionar los que han estado con nosotros, nos han compartido también una parte de lo que ellos hacen, además de promover las ideas de la libertad. Entonces, conocer toda esta enorme diversidad y encima todas las actividades aquí que hemos tenido que han sido muy divertidas, que han servido para unir más al foro a pesar de que todos estemos en países diferentes. Creo que ha hecho un espacio pues muy respetuoso, muy ameno y en donde constantemente se están compartiendo ideas de forma respetuosa, que es muy importante sobre todo en una plataforma digital. Excelente, Dani. ¿Viste, Soledad, que conseguimos una muchacha tan inteligente y también que habla, Soledad? Sí, genial, genial. Y pues yo ahora tengo el gusto de conocerla y seguramente se va a tejer una colaboración para futuros eventos, para incluso quizá escribir algo en conjunto. Va a ser muy bueno, así que enhorabuena, Dani. Muy bien, muy bien. Bueno, también por supuesto nos acompaña Maxi, que está compartiendo el link por todas las plataformas de X y todo esto. Sergio, no lo molesto a Maxi, ya lo molestamos todos los días, ya Maxi hablará y ya le preguntaremos cositas para que se integre. Y Sergio, que está por allá. Sergio, métete con alguien, insulta a alguien aquí para que la gente se meta en el live.
No, no. Ahora paso mensaje a los gurises. Ok, ok. Ahora entro en los espacios, en los space. Ok. Bueno, Sergio y Maxi son los fundadores de Tertulia Ermitaña. Ellos tuvieron la gentileza de invitarme a mí y estoy aquí entrevistándote. Muy contento de saludarte, Soledad. Mi nombre es José. Soy librepreneur y estoy feliz de tenerte con nosotros. Sin más rodeos, cuéntame una cosita. ¿Cómo llegaste a las ideas de la libertad y qué utilidad le has dado en tu vida? Es una gran pregunta, José. Ahora vamos a dividirla en dos partes. Primero, yo llegué a las ideas de la libertad afortunadamente a una edad bastante joven. De hecho, a mí siempre me gustó la historia internacional y también tengo una familia en la cual las ideas liberales están muy presentes, porque de hecho mi madre también es liberal clásica. Ella estuvo en el contexto de la campaña de Mario Vargas Llosa aquí en Perú, ella votó por él, entonces siempre me comentaba sobre estas ideas. Y por otro lado también por lecturas, porque me interesé, por ejemplo, por leer a Margaret Thatcher, a partir de ella a Hayek, de conocer un poco más a los autores austriacos. Entonces inicialmente fue entre influencia familiar y curiosidad intelectual, pero luego ya cuando viví en España, cuando estaba estudiando en la Universidad de Salamanca, ya de una manera más madura, me di cuenta de que estas ideas no solo eran algo, digamos, para alimentarme intelectualmente, sino que también merecían la pena ser difundidas, porque me tocó vivir allá el contexto de la pandemia, un contexto de una crisis no solamente sanitaria, sino también de falta de libertades en temas personales, en temas económicos también, por los impuestos bastante altos en España. Luego vino, por ejemplo, el caso de Novak Djokovic. Yo que soy muy aficionada al tenis, pues me empecé a plantear, ¿no?, este tema de las libertades personales que uno tiene para decidir sobre su propio cuerpo, su propio plan de vida. Entonces me fui dando cuenta de que el liberalismo tenía muchas aplicaciones prácticas, o que si aplicáramos el liberalismo podríamos cambiar muchas más cosas para mi generación joven, para los ciudadanos en general. Entonces me empecé a involucrar más y así postulé a Estudiantes por la Libertad, donde ahora continúo ya desde Perú. Entonces, bueno, ese es un breve acercamiento a cómo llegué a Estudiantes por la Libertad y ahora cómo me sirven estas ideas. Estas ideas me sirven mucho desde lo personal hasta lo laboral. En el tema personal me han servido muchísimo para ordenar mucho más mis finanzas, por ejemplo, mis finanzas personales. De hecho, yo a partir de que soy liberal me he informado muchísimo más sobre las inversiones, llegué a llevar un curso sobre mercado de capitales, por ejemplo, me preocupé mucho más por planear qué va a pasar en mi futuro cuando yo ya no trabaje y me retire. Entonces, esa perspectiva de ser alguien que si bien nosotros los liberales no queremos planificación en la sociedad, pero a nivel de nuestra vida personal sí planificamos, entonces eso, ser más previsora, ser más responsable en ese sentido, más consciente, digamos que me ayudó mucho. Y por otro lado, también en el aspecto del trabajo, yo soy politóloga y soy docente universitaria. Wow. Entonces, yo ahora en mi curso de Relaciones Internacionales aplico las ideas liberales porque les doy a los alumnos bastante información y también bastante libertad para decidir sobre qué temas desean enfocarse. Entonces, cada uno de ellos, desde sus curiosidades, desde los temas que les interesan o los temas en los cuales ellos quieren trabajar en un futuro, digamos, desde eso yo parto de ahí y les voy acompañando, los voy guiando, pero digamos, tengo ese... por decirlo así, como esa guía del pensamiento liberal, de no ser un liderazgo que impone, sino un liderazgo que ofrece posibilidades y que abre caminos, abre alternativas, ¿no? Entonces, esa es la manera como yo aplico el pensamiento liberal en mi vida cotidiana, y me parece muy valioso, ya para cerrar mi respuesta, me parece muy valioso que hayas preguntado esto, porque creo que el liberalismo no solamente es algo que uno tiene como idea, por ejemplo, para elegir un candidato por el cual votar o para escribir un artículo académico, ¿no?, sino que también es algo que uno vive día a día en las amistades, en el centro de trabajo, en la familia, en las relaciones. Entonces, es algo que de alguna manera, como convicción personal,
ayuda muchísimo. Entonces esa sería mi reflexión sobre las ideas liberales y cómo me han servido. Me encanta, me encanta. Y muchas cosas sobre el plato. Voy a tratar de ir de ir sacando algunos highlights, algunas cosas súper interesantes que has dicho en toda esta respuesta. Lo primero, bueno, por ahí preguntaba Nicolo, en el espectro de las ideas de la libertad, ¿qué tan orientada estás hacia el liberalismo o libertarismo o como algunos de nosotros que estamos locos y no sabemos lo que hacemos y somos anarquistas? ¿Por qué onda estás más o menos explorando ahorita? A ver, en el espectro de las ideas, yo soy liberal clásica, Okay. pero en los entornos donde participo, Uh-huh. hay de todo, digamos, en las organizaciones donde he estado, hay desde liberales clásicos hasta anarcocapitalistas, entonces he tenido la oportunidad muy, muy bella y muy enriquecedora de conocer un poco de prácticamente todo el espectro, así que sí, soy liberal clásica, pero tengo esa visión amplia del espectro de las ideas de la libertad. ¿Y has aprendido de los loquitos libertarios y anarquistas? Pregunto, ¿algo? No sé, ¿te ha llamado la atención algo? He aprendido de los libertarios, por ejemplo, cuando yo estuve en España, llevé un curso en el Instituto Juan de Mariana, un curso de verano, y ahí interactuando con los profesores y con mis compañeros también, algo que aprendí de ellos es que tienen mucha convicción y defienden las ideas de una manera que podemos decir como muy principista a veces, que a veces también por el lado criticable es como que están poco dispuestos a ceder, pero por el lado positivo me impresionó, digamos, esa forma de defender las ideas con tanta claridad, con tanta potencia, y eso es algo que me anima a mí también, ¿no? De hecho, yo, eso ya es otro aspecto, pero en la forma de escribir que he tenido, porque siempre me ha gustado escribir columnas, escribir artículos de opinión, de hecho yo cuando era estudiante participaba en una revista, entonces siempre me ha gustado eso y entonces justamente este año empezaba a comparar cómo era yo, cómo escribía cuando, por ejemplo, cuando tenía 17 años y escribí un artículo, vivía en ese entonces en Alemania y escribí un ensayo corto por el tema de que en Alemania estaba prohibido el homeschool, el educar en casa, y yo estaba en contra de esa prohibición y quería que esa prohibición sea derogada, entonces escribí sobre eso y cómo era en ese momento y cómo soy ahora que por ejemplo, también me expreso sobre diferentes temas que pasan acá en Perú y decía como en ese tiempo he ganado mucho en claridad y en convicción y creo que eso en parte, además de las lecturas, también se debe a estas interacciones con los liberales y libertarios y eso es algo que agradezco mucho y que me encanta. Muy bien, muy bien, muy bien. A nosotros también, porque parte de las cosas que, al menos nosotros, que somos los más locos extremistas, ¿verdad? Yo considero que tenemos que tener el nivel suficiente de interactuar con otras personas, que nosotros que compramos la libertad completa a lo que salga, ¿eh? Y tenemos que crear nuestros propios mecanismos de autocontrol y una serie de cosas, ¿no? Porque decimos, no, cero Estado y una serie de cosas. Para nosotros es un excelente ejercicio saber interactuar con personas de otro lado del espectro, aprender también qué visión tienen y es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor. Ha sido muy, muy, muy interesante toda esta experiencia también para nosotros. No, algunas personas dicen, wow, aprendemos de tertulia ermitaña, pero en el fondo, pues nosotros creo que aprendemos un poquitito más. Y dijiste muchas cosas interesantes, entre ellas el tema de organizar tus finanzas y que viste importancia en difundir las ideas, como que no quedártelas para ti solita. ¿Cómo es que te llevó a ordenar tu finanzas y qué te llevó a no quedarte callada? Bueno, ahí empecemos por el tema de las finanzas. Sí, efectivamente, yo, como digo, tuve este momento de cuestionamiento, de gran transformación personal en el momento de la pandemia. Entonces, durante la pandemia también, aparte del tema del mismo COVID y de las vacunas y todo ello, también otra preocupación para mí como joven era pues el tema de
qué va a pasar conmigo cuando yo no pueda trabajar, porque al estar en contacto con mis familiares mayores, los cuales obviamente tenían mucha preocupación por su propia salud, por su bienestar y todo ello, entonces yo al ver eso decía, y cuando yo llegue a esa edad, ¿cómo va a ser? ¿No? Entonces, claro, en España las pensiones son públicas, son un sistema de reparto con el cual yo estoy totalmente en desacuerdo. Entonces yo decía, es que yo no quiero esa opción, pero quiero más bien fortalecer mi capacidad de ahorro para luego poder invertir. Entonces, claro, yo tenía esa idea de manera muy general, pero todavía desconocía los detalles más técnicos de cómo lograr eso, ¿no? Entonces, ya poco a poco estudiando, llevando cursos, entendiendo mejor el mercado financiero y viendo, analizándome a mí misma también, porque, por ejemplo, en comparación con otros compañeros míos jóvenes que son muchísimo más arriesgados, digamos que yo soy un poco más prudente, más conservadora en ese sentido, en el sentido de la inversión. Entonces empecé a pensar, a organizarme mejor, a tener un Excel donde colocaba, por ejemplo, cada mes cuánto puedo ahorrar y así si lo invierto en diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, me planteaba el S&P 500, me planteaba también otras formas, ¿no? de inversiones y así. Entonces fui armando mi portafolio, o sea, poco a poco, eso me tomó varios años, me tomó como 4 años de digamos, organizarme bien y adquirir también el conocimiento, porque no es parte de mi carrera en sí misma. Digamos, yo, por ejemplo, mis colegas que son economistas o que han estudiado gestión, administración de empresas, carreras más relacionadas, lo tenían mucho más sencillo. En cambio, yo al ser politóloga, pues mi formación era bastante diferente, entonces tuve que aprender otros aspectos más matemáticos, por ejemplo, a meterme en cursos, pero eso incluso, además de ser difícil, pero fue muy retador, muy enriquecedor y muy interesante, porque también me dio la sensación de estar haciendo algo para mí misma, para mí yo del futuro, por decirlo así. Entonces me gustó eso. Y por otro lado, por el lado de cómo me atreví o me animé a hablar más públicamente sobre estas ideas. Hola, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, continúa. Perdón, pensé que se había cortado. Dije la segunda parte de cómo me animé a no quedarme callada y hablar más de estas ideas, fue porque afortunadamente tuve grandes referentes intelectuales que lo hacían y a los que yo admiraba mucho. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, quien ahora, bueno, lamentablemente lo hemos perdido un grande, pero él, tuve la oportunidad de conocerlo el 2022 y pues él era así, él no se quedaba callado. Otra persona era la diputada Cayetana Álvarez de Toledo en España, también Juan Ramón Rayo, que Juan Ramón Rayo no está en ningún partido político precisamente porque él quiere ser crítico con todos y quiere señalar aspectos buenos y malos de todo el espectro político, ¿no? Entonces a veces habla de temas económicos, de temas políticos, ha hablado de los aranceles, de América Latina, ha hablado de muchísimas cosas. Entonces me gustó ese espíritu, digamos, y aprender del conocimiento de esas personas y también aprender de la actitud, digamos, de no ser un intelectual que se acomoda o que va moldeando el discurso, sino alguien que está amargado y molesto con todo el mundo, pues. Claro, sino ser alguien propositivo también, porque muchas veces eso es algo que me decían a veces los alumnos también, ¿no? Como muchas veces, al menos acá en el Perú, desde el liberalismo a veces se plantean mayormente críticas, ¿no? Como esto no debería ser de tal manera y entonces los alumnos se preguntan, bueno, ¿y entonces cómo debería ser? Entonces como piden más propuesta. Entonces ahí también encontré un espacio, ¿no? Para expresarme más, para poder dar a conocer alternativas e incluso cosas que a veces los estudiantes no conocían, que había alternativas liberales a ciertos temas, por ejemplo, en temas del cambio climático, en temas de políticas sociales, que mayormente ellos asociaban únicamente con la izquierda, y entonces al ver una visión liberal de ciertas cosas les resultaba tan novedoso y tan rompedor. Entonces yo encontré un espacio para poder expresarme más sobre eso, ¿no? Entonces ahí, digamos que potencié ese lado. En otras palabras, te dio propósito y te dio inspiración para una nueva etapa de tu vida, es lo que entiendo, como resumen. Sí, de todas maneras. Yo cuando volví de España al Perú regresé con un propósito más claro, bastante más renovada, y de hecho en cuanto pude empecé a
a enseñar, porque también aquí en el Perú hay todo un proceso administrativo muy largo para poder enseñar con un título que uno ha Wow. obtenido en otro país. Pero Mm. en cuanto pude salvar ese obstáculo, pues inmediatamente empecé a enseñar, porque creo que eso era algo que sabía que era mi meta de vida, a compartir estas ideas, compartir ideas, y eso es ¿Qué, lo que hago. qué efecto? Te felicito y me encanta. Y veo que se te da súper bien y veo que lo haces con pasión y como si fuera, como si tu vida dependiera de ello. Me parece que esa es la actitud. Te quiero preguntar algo, bueno, varias cosas. Ahora, ¿qué efecto has visto en los chicos cuando le hablas de todas estas cosas? He visto que primero muchos se sorprenden, como digo, porque es una visión que a veces en sus otros cursos no han tenido la oportunidad de explorar, porque los autores que les dejan leer o porque a veces las políticas de hecho las mismas políticas públicas que existen acá en Perú pues no van precisamente por el lado liberal. Entonces ellos como futuros politólogos que se están formando pues les parece algo nuevo. De hecho hay algunos chicos que también ya desde antes eran más críticos y sabían que no les convencían ciertas opciones, pero a veces dudaban o no sabían, no se encontraban muy bien todavía ideológicamente si eran liberales o eran conservadores o dónde se ubicaban. Entonces a ellos también les interesa. Muchos de ellos, de hecho, algunos me han dicho incluso que intencionalmente escogieron mi curso para eso, para resolver algunas de esas dudas que tenían, o también porque algo que les gusta mucho es que les doy bastante apertura para expresarse, porque también algo que ha pasado acá y en otros países de Latinoamérica también, me imagino que ustedes lo han visto, es este fenómeno de las funas, ¿no? De que a veces, por ejemplo, los alumnos tienen una asociación y quieren traer a un ponente que pues es un poco controversial, entonces ahí vienen los problemas, las protestas, entonces ellos a veces encuentran el respaldo pues en profesores que piensan similar a ellos y quieren saber más y entonces me escriben o me buscan después de la clase. Entonces sí he tenido una recepción bastante positiva, y también por el otro lado, digamos, los alumnos que tienen ideas que no coinciden con las mías, incluso ellos me han dicho, es que con usted se puede dialogar. Y eso es algo que me gusta y que yo me llevo como también como un reconocimiento muy bueno, porque, claro, es fácil cuando el otro también coincide contigo, pero cuando no, es bueno que yo haya podido lograr en este tiempo, ¿no? Esa confianza, digamos, ese vínculo de que ellos teniendo posturas diferentes, incluso contrarias, puedan entablar conversación conmigo, incluso cuando yo dictaba virtualmente, antes de que regresara a la presencialidad, por ejemplo, tenía un estudiante que él decía abiertamente que él era marxista y todo así, y poco a poco yo le iba mostrando alguna evidencia, algunos gráficos, íbamos entablando debate, y claro, ahí encontró que yo no era alguien que me opusiera totalmente o que no lo dejara hablar, sino que más bien lo escuchaba y le daba argumentos y así conversábamos y sus intervenciones se convertían como en un diálogo, un debate también conmigo o con sus otros compañeros. Entonces, eso yo lo valoro muchísimo. ¿Has aprendido de ahí, de esos debates con personas que están un poco incluso enojadas con la vida y entonces dicen, no, pero yo soy... Ajá. No, sí, de hecho, por ejemplo, bueno, todos ustedes conocen el anti-Marx de Rayo. Entonces, yo tengo una anécdota con eso, por ejemplo, y es que antes de tener yo mi propio curso, yo era jefa de práctica en un curso de teoría política moderna. Aquí en Perú ser jefe de práctica es como dictar las lecciones prácticas. Digamos, hay un profesor principal que es el que dicta la teoría y el encargado de las prácticas, que en este caso era yo, es alguien que genera discusión a partir de lecturas, que pone casos, ejemplos prácticos. Okay. ¿No? Entonces ese era mi rol en ese momento antes de ser docente propiamente con mi curso. Entonces en ese curso se estudiaba la teoría política desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Entonces era muchísimos temas que abarcar. Y cuando tocaba el tema de Marx,
de pronto varios alumnos me empezaron a preguntar, ¿podemos traer el antimars de Rayo? Porque como el antimars de Rayo había sido recientemente publicado, Claro. y ellos querían conocer y querían saber, incluso algunos lo habían comprado, supongo que lo habían pedido traer de España a través de Amazon o de familiares que viajaran, supongo, y lo tenían, entonces, y yo también tenía un ejemplar, entonces lo llevé y también empezamos a conversar sobre eso. Entonces es bonito esa experiencia de que a veces los chicos, cuando uno parte desde ideas opuestas, pero luego va encontrando a veces puntos de coincidencia, a veces no, a veces seguimos siendo diferentes en las ideas, pero encontrar ese espacio de respeto, de diálogo alturado, con evidencia, incluso recomendarles libros. Por ejemplo, algo que me han dicho que les gusta también es que yo les recomiendo libros y les digo como, a veces no hay tiempo de abarcar todo en esta clase, pero sí les recomiendo algunos libros o a veces artículos de ciertos autores y a ellos les gusta y muchas veces sí lo buscan. Yo a veces pienso que solamente lo anotan, pero realmente muchos de ellos sí los buscan, sí compran los libros o a veces me pasan libros, por ejemplo, también un libro de Stiglitz, que también tiene ideas más de la izquierda. Entonces también me dijeron, ¿y usted qué piensa de este libro de Stiglitz? Entonces como que ese diálogo se ha logrado entablar y para mí es muy bueno, eso es muy enriquecedor. Tanto organizar tus finanzas como comenzar a hablar, como generar líneas de debate, como hacer tu propio curso rápidamente. ¿El curso es dentro de la universidad o tienes un curso online o qué onda? No, el curso es dentro de la Universidad Católica, en la Universidad Católica de Perú, entonces ahí está mi curso, pero también algo que hago como parte de mi rol en Estudiantes por la Libertad es que también doy a veces algunas sesiones libres que no son mi curso, pero son de temas específicos. Por ejemplo, así como ahora estoy en la entrevista con ustedes, también a veces me han pedido, por ejemplo, una clase di sobre el feminismo liberal, otra clase he dado también sobre a veces historia de las ideas políticas o temas de relaciones internacionales que surgen en el momento, ¿no? Por ejemplo, de los aranceles. Entonces, eso, o sesiones de preguntas y respuestas también. Por ejemplo, mis colegas de Ecuador organizaron una sesión donde me podían preguntar, o sea, la audiencia me podía preguntar lo que quisiera y así. Entonces, también doy digamos, esos eventos o charlas y eso es muy satisfactorio. Cerrando lo anterior porque quiero extraer un comentario tuyo para todos los que te están escuchando. ¿Cuál fue el reto de organizar tus finanzas? Que es un tema interesante. Lo más breve que lo puedas para pasar a la siguiente parte. ¿Fue fácil o fue difícil? ¿Cuál fue el reto? ¿Y qué nos dices para que nosotros, cuando decidamos o cuando otros decidan organizar sus finanzas en vista de lo importante que es, qué consejo nos puedes dar para nosotros que nos vaya bien organizando nuestras finanzas y dando ese paso de hablar de las ideas de la libertad? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál fue el reto y cómo pudiéramos superarlo si se atraviesa en nuestro camino? Yo diría que el principal reto fue ser constante, porque claro, yo me había planteado una meta, pero luego eso era un reto personal también poder realmente cumplirlo, ¿no? Entonces, al no ser algo que por ejemplo, alguien me impusiera externamente, sino algo que yo misma me estaba comprometiendo con hacer, ¿no? Entonces, fue un reto eso, o sea, yo, por ejemplo, decía, cada mes voy a ahorrar $400, por ejemplo, y luego al siguiente mes había una ópera, a mí me encanta la ópera, había una ópera italiana que me gustaba mucho, o había algo que, no sé, que quería comprar algo que me gustara, o ir a un café, o algo así, entonces como que poder organizarme de tal manera que pueda ahorrar y luego organizar bien en qué momentos sí hacer las cosas que me gustan, porque obviamente no, o sea, no se trata tampoco de ignorarlo, de nunca salir, o sea, no se trata de eso, sino organizarme bien, ¿no? Por ejemplo, en qué meses puedo ir a la ópera, en qué meses prefiero ahorrar, en qué meses puedo comprarme un libro nuevo de francés o en otros no, algo así, o sea, como poder, digamos, organizarme y ser responsable conmigo misma sin imposición externa, que eso es lo que buscamos, sobre todo los libertarios, ¿no? Como si no existiese
un sistema de coerción, ¿cómo Bien. nos regulamos solos? O sea, eso fue el reto mayor. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta. Por último, porque no quiero pasarlo por alto, como docente, dos cositas. Es que está muy rico porque hablas estás en el sistema de educación y yo tengo una noción de las dificultades que hay ahí y veo que lo llevas muy bien. Me encanta demasiado tu actitud, me encanta que veo que estudias muy en serio las cosas, llevas a la práctica tu vida cotidiana, de eso se trata precisamente, y además no te quedas la información para ti, la compartes, en parte por el trabajo, pero estoy seguro que si no fuera tu trabajo, hasta el último momento seguirías hablándole a la gente de estas cosas, o corrígeme si no es así. Te quiero preguntar, ¿qué has notado? Mira esta pregunta. ¿Qué has notado en los jóvenes estudiantes que los hace ser críticos? ¿Ok? ¿Qué características o qué causas crees que tiene que algunos, porque seguro no todos, que algunos jóvenes sean críticos y estén insatisfechos con esta retórica oficial de que el sistema tiene que ser prácticamente socialista o socialdemócrata en el mejor de los casos? Y también, tanto del lado de los alumnos como del lado de los otros profesores, que tiene que haber por lo menos 3 que te tengan envidia. Cuéntanos un poco. Bueno, primero sí, dedicarme a esto es algo que me apasiona, así que lo haré seguramente por muchísimos años. Y sobre lo que preguntas, sí, yo creo que lo fundamental que ha cambiado en los alumnos es que ahora son más autodidactas. Yo veo que mis alumnos, por ejemplo, los que son más críticos, porque obviamente, como dices tú, no son todos, son un grupo, pero los que sí son más críticos son los que buscan información por sí mismos, no se quedan solamente con las lecturas de los cursos o con lo que se les dice en la clase. Entonces, por ejemplo, tuve un alumno, por ejemplo, que fue pasante en la Fundación para el Progreso en Chile. Entonces él decía, es que en la FPP me dijeron esto, y a partir de ahí es que empezaba a cuestionar, o a veces también porque están más pendientes de las redes y saben buscar, no encuentran videos. Por ejemplo, a veces me han dicho, es que yo he visto en un video de Rayo tal cosa, o he visto en un video de Milei o de Axel Kaiser, y entonces, claro, obviamente eso tiene que ver con el desarrollo tecnológico, pero también tiene que ver con una voluntad de ellos mismos de buscar esa información y de contrastar fuentes, ¿no? Entonces, esa curiosidad, ese espíritu autodidacta creo que ha ayudado muchísimo, y que usan bien la virtualidad, pues, para enterarse de estas cosas. Y sobre el tema de los otros profesores, yo creo que también algo que está pasando es que si lo ponemos en un esquema de mercado, ¿no? De oferta y demanda, es que justamente como cambia la demanda, cambian los estudiantes y su manera de ser, también nuestra oferta también tiene que cambiar, ¿no? Entonces, ahí ya, por ejemplo, yo veo que los profesores a los que les va mejor en las encuestas de alumnos, o que los alumnos los reconocen mejor cuando dan sus comentarios y todo ello, son precisamente los que más se adaptan. Los que siguen siendo muy tradicionales o que no innovan son los que ya a los alumnos no les gusta, ya no quieren llevar tantos cursos con ellos. A veces los llevan porque son cursos obligatorios, pero no es su favorito, digamos así, ¿no? Entonces, yo he aprendido mucho eso, el tema de innovar, de traer siempre nuevas discusiones, nuevos temas, digamos, utilizar lo que está en discusión pública para hacer ejercicios de clase, y eso es algo que me lo han valorado muy bien. De hecho, tengo alumnos que me han dicho eso, que les gusta que yo traiga casos de cosas nuevas, o sea, no solamente cosas que están en los libros, sino también, por ejemplo, hemos hablado en clase de las criptomonedas o de la inteligencia artificial, o cosas que son bastante de la actualidad, que todavía no conocemos todas sus implicancias, es algo que está todavía en evolución, pero es bueno que ya se converse de eso, y no solamente de los temas clásicos, no temas clásicos que han sido en la ciencia política desde siempre, sino también acoger estas no podemos innovaciones. enseñar para un mundo de hace 30 siglos, no podemos enseñar para un mundo que ya no existe, ¿verdad?
Claro, sobre Ahora, todo porque ellos van a trabajar en el futuro, o sea, más adelante, cuando todas estas exacto. cosas, ya quién sabe cómo estarán. Esta pregunta es curiosa. Puedes tomarte 10 segundos o 15 segundos para responderla porque tal vez lo amerite. Y es sobre el compromiso que tú tienes con la verdad, signo de interrogación, puntos suspensivos. Que la verdad, X, pues lo que sea la verdad, ¿no? Que es ese descubrimiento, wow, mira, que me asombra, que wow, que yo no sabía esto y tal, ¿no? Si descubrieras tú que hay mucho más allá del liberal clásico. Obviamente nosotros somos en la mayoría anarquistas o anarcocapitalistas, pero no lo pregunto por el simple hecho de ser anarquista. Eso no me importa. La verdad, a mí no me importa ser anarquista. Yo creo que lo que me importa es que las ideas que funcionen y que saquen la vida adelante, ¿no? Pero como profesora o como maestra, en tu proceso de descubrimiento de las ideas, si llegaras a descubrir otras fronteras, ¿cuál sería tu compromiso con tus descubrimientos del futuro o con lo que está por acercarse a tu vida como profesora? Wow, esa sí es una muy buena pregunta y te la puedo responder apelando al tema de la honestidad intelectual, ¿no? Y al hecho Precioso, de precioso. que Te yo mando un chorro de besos por haber dicho eso. Me encanta. no, claro, y yo además de ser docente también soy investigadora, entonces los investigadores tenemos la responsabilidad de que cuando uno encuentra evidencia nueva, ¿no? Me encanta. Uno adecúa las creencias o las teorías a esa evidencia y no trata de que la evidencia forzarla a la teoría, ¿no? Entonces eso yo creo que es fundamental y yo te diría que sí, que eso me llevaría a replantearme varias cosas, como ya históricamente ha pasado, tanto con otros personajes que admiro como conmigo misma. Por ejemplo, ahora que seguíamos hablando de Vargas Llosa, él, por ejemplo, cuando vio el caso de Cuba, él tenía ideas más afines a la izquierda, al socialismo, y cuando él vio el caso de Cuba, pues cambió de idea, ¿no? No siguió defendiendo Me a encanta. Cuba empecinadamente, sino que cambió. Yo misma, por ejemplo, cuando me tocó vivir la época de la crisis griega, de la crisis del euro, de la deuda y todo esto que quizá varios de ustedes recordarán, sobre todo los que son economistas, y yo estaba viviendo en Alemania en ese momento, entonces cuando luego fui a Grecia y viví esta época y en Grecia estaba el de ministro Yanis Varoufakis, que es un autor muy de izquierdas. Yo en ese momento me puse a leer varias cosas y en ese momento, digamos, y yo de alguna manera sí creía, como que económicamente creía que sí, algunas cosas más intervencionistas podrían funcionar en Europa. Pero luego ya cuando pasó el tiempo y viví en España durante la pandemia y vi cómo estos estados de bienestar, llamados estados de bienestar, cómo en la práctica funcionaban, ya me di cuenta de que yo no quisiera algo así. Entonces, claro, lo que tú apuntas es también a algo de eso, ¿no? Que si en el futuro descubro, veo, encuentro en algún otro país donde viva o en la realidad, en algún aspecto de la realidad, algo que me lleve a cambiar las ideas liberales clásicas en las que ahora creo, pues lo que correspondería, y para ser intelectualmente honesta, sería cambiar mis ideas y no tratar de Me encanta. forzar Me a encanta. acomodar a que Me la realidad encanta. se amolde, Me ¿no? Entonces encanta. eso. Y necesito felicitarte por ser valiente, Soledad, porque Gracias. este mundo de las ideas, de amar la libertad, no es para cobardes. Mejor que los cobardes se sigan preparando, cojan aire y en su momento saldrán al ruedo. Pero te felicito por tu valentía, por compartir y abrirte de esa manera con nosotros y sobre todo porque, bueno, tal vez así también lo decía Escotado, que lo propio de estudiar es cambiar de parecer. Es lo propio. Y no lo digo, vuelvo al punto, Claro. que no me importa, realmente no me importa yo ser anarquista ni algo. Igualito, si yo descubriera que lo mejor es ser un liberal clásico, pues mi compromiso es con la verdad. Si eso es lo que funciona de verdad y es lo mejor, la mejor alternativa posible, pues bueno, perfecto, ¿eh? Pero creo que es lo que nos corresponde a nosotros cuando debatimos ideas, compartimos ideas y, o sea, eh, en fin, tenemos ese compromiso y además hemos sufrido toda esta calamidad que nos ha traído toda esta gente que se ha afiliado
a estas ideas, vamos a decir, de lo contrario de la vida. Ahora, ¿de qué quisieras hablar? Yo quisiera, además, voy a conectarlo de esta manera. El empresario está en un proceso heurístico de descubrimiento, de descubrir nueva información, nuevas oportunidades, nuevos productos, nuevas propuestas de valor, bla, bla, bla. Eso se llama proceso heurístico. Y en ese proceso también estás tú, nuevas ideas, nuevos descubrimientos, nuevas cosas, nuevas formas de explicar, nuevas metodologías, nuevas plataformas, nuevos libros, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu papel como profesora o como maestra o como autora? ¿Qué tú crees que tenemos que rescatar y difundir del rol del empresario o del emprendedor desde tu visión de la economía y la libertad? Yo diría que algo que podemos aprender de los empresarios es que precisamente ellos están siempre atentos a las nuevas necesidades que surgen en el mercado, ¿no? Entonces, esto que dije hace un rato de que uno se orienta a la demanda, ¿no? Entonces, la función empresarial justamente consiste en eso, en ver qué situaciones hay, qué necesidades hay, cómo uno desde lo que conoce o desde lo que las herramientas que uno tiene, cómo puede agregar valor. Entonces, estar pensando siempre en eso, siempre en dar el extra, en agregar valor, en proponer algo que interese, que otros quieran comprar, que otros paguen por eso, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental también en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de empezar este semestre, nosotros tuvimos una capacitación como nuevos profesores y nos hablaban del proceso que está orientado al estudiante. Entonces, es justamente eso, es estar orientado a la demanda, estar atento a lo que se necesita, a lo que se solicita para nosotros poder adecuar a eso. Entonces, ya no es el viejo paradigma de que uno, por ejemplo, crea un curso de acuerdo simplemente a lo que uno ha aprendido y lo que uno le gusta y solo centrado en uno, ¿no? Sino centrado en lo que interesa, porque al final ellos, los alumnos, son el lado de la demanda, son el lado de que ellos compran el servicio que nosotros ofrecemos. Entonces, para ser competitivo en ese mercado de este servicio educativo, pues hay que innovar, hay que escuchar, hay que estar siempre siendo flexible, digamos, en ese sentido, ¿no? Y eso es algo que yo aprendí de la economía y de la función empresarial. Y creo que esa mentalidad económica, o sea, aunque mi carrera no sea la economía, pero, digamos, aplicar esa mentalidad económica a mi carrera, a mis temas de ciencia política, me ayuda un montón, porque así no, digamos, yo veo que, y ahí podemos hablar de la acción humana, ¿no? O sea, yo veo que no es que la política vaya totalmente por un lado, la sociedad por un lado y la economía por otro, sino que estamos todos integrados y entonces las leyes económicas, lo que ocurre en la economía también aplica para lo que yo hago en la ciencia política, entonces está como perfectamente integrado. Me encanta, Soledad. Te quiero hacer, porque no va a dar la entrevista para tanto, pero además que falta que las preguntas de los chicos y falta las preguntas que podamos responder de la audiencia según las tenga. Que, por cierto, felicito a la audiencia, a los que están ahorita aquí conectados, porque se están educando, porque están aprendiendo, porque ustedes tal vez, no lo sé, tal vez, son esa masa crítica, ese grupo de personas críticas que afortunadamente conoce Soledad por aquí y por allá, y porque no solo están enojados, miren, tomaron tiempo, apartaron un ratito para escuchar un nuevo testimonio, una nueva perspectiva en otra latitud, en otro lugar, y ven el hilo conductor entre una persona que está en otro lado, con otros problemas, en otros asuntos, y cómo las ideas de la libertad funcionan. Y funcionan en la vida de alguien que está sacando adelante su proyecto de vida. Mira, lo que te quiero, si me lo permites, quiero sugerirte una cosita nada más, porque lo veo súper interesante. Podrías en algún momento plantearte escribir sobre esas cosas que has superado como profesora o como maestra o como educadora, como politóloga formada en la Matrix. ¿Qué ideas debiste vencer como que categóricamente, estructuradamente? Cónchale, ¿cómo podrías ayudar a muchos otros profesores que te pueden leer desde el anonimato, desde la envidia, de lo que sea? Porque muchos politólogos, hay otros que están enamorados del Estado y no quieren la competencia porque todos son unos cobardes y quieren tener un monopolio o un oligopolio, pero hay otros que no. Hay otros
que sí quieren saber, que sí quieren aprender y que pueden aprender de ti, de qué barreras tuviste que superar como politóloga formada en la Matrix para ahora salir de la caverna de Platón y vivir en libertad. Eso lo dejo así como un breve paréntesis. Lo último que te quiero preguntar yo para cerrar y dejar a los chicos ahora que es rápidamente, ¿qué comentarios nos puedes dar como amante de la libertad en este proceso? O sea, ¿cuáles son tus conclusiones o cuáles son tus anécdotas más relevantes de ver el contraste América versus Europa como amante de la libertad? Como que, mira, yo viajé, viví en Europa, viví en América y, oye, me quedo de estas cosas. De Europa me quedo con estas cosas de América desde la perspectiva de la libertad, desde la ganancia de la libertad. Con esta pregunta yo cierro y pasan los chicos. Te escucho. A ver, sí, efectivamente me encantaría escribir algo luego o hacer un documental o algo relacionado con esta experiencia porque que en verdad es apasionante. Sobre lo que dices de contraste Europa-América Latina, en Europa me quedo con el tema de las libertades en el aspecto cultural, es decir, hay mucha oferta de temas artísticos. Por ejemplo, he dicho que me encanta la ópera, me encantan los museos, la pintura, es decir, hay muchísimo que encontré ahí de explorar en cuanto a hay mucha flexibilidad para llevar cursos a diferentes cosas. Por ejemplo, yo aún siendo politóloga llevé cursos de historia del arte, pude viajar internamente, es muy rápido, los medios de transporte son muy adelantados, uno puede conectarse entre ciudades y entre países muy rápido, la libre movilidad también del espacio Schengen, digamos, esta ventaja en cuanto a temas culturales, temas de vida, temas de lo que aprendí, de probar nuevas experiencias, nuevas comidas, digamos, etcétera. Toda la parte de descubrimiento, ¿no? Es libertad para descubrir, para experimentar. Esa es la parte que yo resaltaría de Europa, ¿no? En la parte cultural sobre todo. Y en el caso de América Latina, o digamos, especialmente de Perú, diría, porque sé que en América Latina también hay muchas diferencias en cuanto a esto, pero en el caso peruano, a pesar de la crisis de la política y todo ello, económicamente encontré un espacio en el cual me puedo desarrollar profesionalmente de una manera comparativamente más libre, porque aquí los impuestos no son tan altos, hay posibilidad de, por ejemplo, trabajar como consultora, de hacer trabajos independientes. No existe algo como la cuota de autónomo que existe en España, entonces uno puede hacer trabajos independientes, digamos, varios trabajos a la vez, si es que a uno le da el tiempo. Hay muchas opciones de trabajos virtuales, desde aquí puedes tener un trabajo de otro país y hacerlo virtualmente. O sea, ese aspecto, digamos, para mí como joven profesional, ese aspecto, digamos, sería lo que me quedo de aquí de Perú, ¿no? Pero al ser la libertad algo integral, entonces, claro, lo ideal, aquello por lo que yo, por lo que quiero trabajar, por lo que lucho, por lo que estoy ahí presente en mi activismo liberal, es porque justamente logremos en nuestros países, en nuestros diferentes países de Europa o de América Latina, aunar eso, ¿no? Y tener buenas libertades culturales, sociales, pero también económicas, o sea, juntar esos ambos polos, ambos lados. Eso es lo que me gustaría y por lo que trabajo cotidianamente. Me encanta. Yo te voy a dar el paso, le voy a dar el paso a los chicos, no sin antes decirte qué alegría me da conseguir profesores, maestros como tú. No son muchos, no conozco muchos, ¿ok? Creo que eres pionera en algunas cosas, ¿no? Y no sé, no conozco Perú ni nada de eso, pero te dejo una última sugerencia. ¿Tú te imaginas que hagas 5 profesores amigos que estén locos como tú o un poco más? ¿Sí? Las cosas que podrían venir. Lo dejo así, arriba, no sé, si te gusta de pronto, tómate una cerveza o comer ceviche, la comida es tan rica ya, pero hay muchas iniciativas que como profesora, muchos profesores no lo van a hacer porque tienen miedo, porque no sé qué, el miedo al ridículo, el miedo a equivocarse, lo que sea. Yo tengo una noción de cómo es el ámbito académico, no sé cómo será en Perú, pero cuánto me alegraría ver 5, 10 como tú. Creo que harían una cosa fantástica en este campo de la libertad. Yo te dejo tranquila y habla con los chicos. Muy bien. Bueno, la verdad que, Soledad, felicitaciones por cómo comunicás las ideas, por lo bien que te expresás. Creo que tus alumnos son realmente muy, muy afortunados de eso. Realmente felicitaciones porque
no es fácil, yo lo sé que soy comunicador y todo, pero me cuesta comunicar a veces las cosas y a veces cuando veo gente que comunica también, tengo que decirle que realmente te felicito. No sé si es un talento natural o es algo que has aprendido, me dirás, pero felicitaciones, realmente. Muchas gracias, Maxi. No, por nada. ¿Sabes qué? Una cosa que me interesa mucho saber, porque también para otras personas que sean profesores y eso, el enseñar esto, bueno, de las relaciones internacionales, ¿no? Desde una perspectiva más liberal, ¿no? De la clásica, ¿ha tenido alguna resistencia de parte de las autoridades? O sea, no de las autoridades políticas, pero sí digo de las autoridades de los colegios o algo así, ¿o te han dado libertad de poder enseñar como tú quisieras? A ver, primero brevemente sobre el tema comunicacional, sí, efectivamente es algo que aprendí porque tuve que trasladar mi parte más académica de papers y esto a videos. Como empecé a hacer videos en las redes sociales, aprendí, tuve que llevar cursos y aprendí mucho esto de comunicar. Y sobre el tema que preguntas, en realidad, afortunadamente no, bueno, primero tengo que aclarar que yo no enseño en colegios, sino en la universidad. Entonces, al ser una universidad privada y ser una universidad con mucha apertura también, porque si bien es una universidad católica, en realidad hay muchísima apertura intelectual para diferentes estilos, diferentes ideas. Entonces, en este caso, la Facultad de Ciencias Sociales, la Coordinación de Ciencia Política, el coordinador de la carrera fue muy receptivo, muy amable conmigo durante todo el proceso de plantear la propuesta de mi curso, me guió cuando yo recién regresé de España a lo largo del proceso del tema del curso. Lo que yo tuve dificultades no fue con la universidad o por el tema académico o por los temas de los cuales yo hablara o por la perspectiva liberal, sino fue un tema netamente administrativo, porque el Estado peruano obliga a que cuando uno viene con un título extranjero tenga que hacer todo un proceso de validación. Entonces es costoso y es muy largo. Entonces yo dificulté en ese aspecto, pero en el aspecto de la universidad afortunadamente no tuve problemas, no enfrenté censura o nada parecido afortunadamente, pero sí lo que te puedo decir es que en los colegios sí hay más regulación, sobre todo si son públicos. Si son privados, bueno, depende de la administración, pero si son públicos, sí hay, el ministerio es como más interventor en ese aspecto para la educación básica, pero en el caso de la universidad, ahí sí afortunadamente pues hay más posibilidades de innovar. Qué bueno eso. Quería profundizar un poco, ya lo dijiste, pero quería profundizar un poco también bueno, has tenido experiencias en Europa, bueno, tú sos de Perú y también has vivido en España, en Alemania, nos has contado, y quería capaz que profundices un poquito más en esas diferencias culturales, ¿no? Por ejemplo, las primeras veces que fuiste a Europa, ¿qué cosas te sorprendieron, ¿no? Estando ahí. Porque a veces uno como latinoamericano también tiene ciertas costumbres, o bueno, en este caso específico como peruana, ¿no? Cada uno de su país tiene ciertas costumbres que después capaz que va a otro país, y en este caso es otro continente, que es totalmente distinto, ¿no? ¿Qué cosas de repente te pudieron llamar la atención? Y si bien ya lo comentaste, quiero que profundices también un poquito más en eso de en dónde te sentís con más libertad, si en Perú o en Europa. Yeah. Ese es un tema, quedaría para mucho, pero ahora lo resumo. Yo, digamos que con Europa, con las primeras veces en las que fui a Europa, en el aspecto cultural no tuve tanto choque o un choque tan fuerte, porque ya en mi familia tenía varias costumbres, sobre todo mediterráneas, de países mediterráneos, tengo familiares españoles, digamos, me gusta mucho, por ejemplo, esta cultura de los vinos, los quesos, los aperitivos, o sea, tenía, digamos, en un aspecto cultural, artístico, en todo ello, una mayor similitud con los países, sobre todo del sur de Europa. Entonces, cuando viví en el sur de Europa, me sentí muy como en casa, digamos, hablando de, por ejemplo, España, Grecia, Francia. Pero lo que más, digamos, me tocó, con lo que más dificulté allá, fue con temas de la burocracia. Por ejemplo, cuando vivía en Francia, yo no me imaginaba que gran parte de la burocracia pasara todavía por el correo postal. Y yo fui en 2017, entonces yo estaba acostumbrada a escribir un correo electrónico o algo así, a que todo fuera más ágil.
y en Francia me di cuenta de que no, de que había mucha más demora, mucha más burocracia, que había muchos procedimientos, o solamente para ser estudiante de intercambio había muchísimos procedimientos. Luego en España también, por ejemplo, para empadronarme en la ciudad donde iba a vivir. Entonces, sí, más cuestiones administrativas que fueron difíciles, en las que tuve que aprender a navegar, digamos, con un poco de ayuda de compañeros y todo ello, pero sí fue algo bastante complicado. Y sobre el tema de dónde me siento, me sentí más libre, en Madrid. Madrid es una especie de excepción, creo yo, y espero que lo siga siendo dentro de España, porque claro, si bien España tiene varios de estos problemas que he mencionado, pero afortunadamente la gestión de la Comunidad de Madrid es aceptablemente buena y pues han reducido impuestos, han tratado de hacer, digamos, utilizando las competencias autónomas que tienen, han tratado de pues hacer o implementar el liberalismo un poco más, digamos, o sea, no es completamente liberal, no es como que el paraíso total, pero sí se acerca, digamos, más a algo que coincide con mis ideas que otros lugares donde he vivido, y ciudades y países, ¿no? Entonces, de verdad diría que es Madrid. La vida madrileña me encanta. Perfecto. Con respecto al tema tuyo, ¿no? Que son las relaciones internacionales, ¿no? Y la politología, ¿qué autores recomendás? Recomiendo mucho Isaiah Berlin y Raymond Aron. Creo que son autores fundamentales. De hecho, yo siempre empiezo mi clase con Isaiah Berlin. O sea, es algo que me parece fundamental. Y de autores más contemporáneos me gusta Francis Fukuyama. De hecho, también su libro El liberalismo y sus desencantados me sirvió mucho a lo largo del curso para explicar como qué críticas hay al liberalismo y cómo nosotros podemos renovar el liberalismo respondiendo a eso, ¿no? Y cómo revitalizar el liberalismo. O sea, eso me sirvió muchísimo. Muy bien. Quiero trasladarte una pregunta que hizo por acá Diego, que dice, ¿qué estaría deteniendo a Soledad de dar el paso hacia el libertarismo? A ver, esa es una pregunta bien complicada. A ver, quizá la, la diferencia entre esto del Estado como mal necesario y como que ya no fuese necesario en absoluto, digamos así. Es decir, yo critico muchísimo a varios estados en los cuales he vivido, pero no me sentiría segura de afirmar que el Estado absolutamente no sea necesario para nada, digamos. Entonces, yo soy liberal clásica, pero he tenido más acercamientos o quizá más posturas más cercanas con algunos colegas que son minarquistas, por ejemplo, ¿no? Que plantean reducir, adelgazar ese Estado a menos competencias. Pero de ahí a pasar a que no sea necesario en absoluto, ¿no? A que todo se pueda resolver de una manera privada, con acuerdos voluntarios, eso ya me parece personalmente demasiado aventurado y no lo veo como que funcionaría tanto. Y quizá ese sesgo me viene también, digamos, analizándome un poco a mí misma, quizá ese sesgo viene de que yo precisamente por todo lo que he contado, yo he tenido una formación más europeo-continental, digamos, no tanto una formación anglosajona o más americana, porque mis colegas de Estudiantes por la Libertad en Estados Unidos, por ejemplo, ellos sí son mucho más libertarios y tienen el Don't Tread on Me. Incluso en febrero, en una reunión que tuvimos, me invitaron a un proyecto de ciudades privadas para mudarme a una ciudad donde todo funciona de manera privada, donde todos los servicios se dan con un contrato entre individuos, donde prácticamente no hay autoridad central, ¿no? Entonces, ellos entiendo que también culturalmente están más predispuestos a eso, a sentir que un Estado no sea necesario, o pensar eso. En cambio, en mi caso, yo digamos que todavía me resisto a esa idea de que el Estado no sea necesario en lo absoluto. Pero como dije inicialmente, esto es algo que siempre evoluciona y que siempre estoy buscando nueva evidencia, entonces no es que esté absolutamente cerrada a ello, ¿no? Sino que también lo puedo explorar. Y permíteme decir una cosita, y perdona que me meta, te felicito por eso, por ser honesta contigo misma. Te felicito por eso. Te felicito. Ya, Gracias. Igual, algunas conversaciones más con nosotros y ya te hacemos anarcocapitalista.
No, por ahora nada más. Dani, adelante nomás. Sí, muchas gracias, Maxi. Pues fíjate que a mí hasta ganas me dieron de tomar algún día alguna clase con Sole. Yo recientemente estoy estudiando apenas ciencias políticas porque yo me dedico completamente a otra cosa, realmente nada más esto lo hago como un gusto, como un pasatiempo, pero pues ya desde que estoy en todos estos espacios, lo he tomado como un compromiso y por eso me puse a estudiar, pero realmente es muy bonito que nos cuentes esto, pero yo te quería preguntar algo. A mí me llegó a pasar en la carrera de arquitectura, que es mi profesión, que había profesores que tenían diferentes estilos y esto provocaba en ocasiones que entre ellos tuvieran fuertes roces que eh, un par de veces los estudiantes llegamos a estar involucrados como en medio de todo esto. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿alguna vez te ha pasado a ti? O sea, me imagino que sí debe de haber ahí como un intercambio, alguna vez de argumentos con los profesores, con tus compañeros docentes que son más, un poco más allegados a la izquierda, pero ¿alguna vez te ha tocado que los alumnos que se sienten identificados contigo sientan que los otros profesores los estén intentando, digamos que amedrentar porque sientan esta simpatía por tus ideas? A ver, en el caso de que otros profesores lo hagan, no, afortunadamente no. Lo que sí me han comentado de casos es de sus propios compañeros, porque también, a pesar de ser una universidad privada, tienen pues el centro de estudiantes y tienen organizaciones estudiantiles, ¿no? Entonces, estas organizaciones o los miembros de estas organizaciones llegan ahí por elección, porque los eligen. Entonces, muchas veces ha pasado que cuando estas autoridades, que no son en realidad autoridades de la universidad, no son representantes estudiantiles, llegan y son de los grupos de la izquierda, digamos, de los partidos universitarios que son afines a la izquierda, ahí sí ha habido situaciones en las que sí me han comentado que pues a veces los fastidian por redes sociales o cosas así, pero de que lo hagan los profesores afortunadamente no, y eso es algo positivo, eso dice mucho de los profesores que guardan un profesionalismo, una ética y que no, pues no llegan a cruzar ese límite de amedrentar o de tratar de que los estudiantes pues cambien sus ideas o de imponerles o de ejercer ese rol, digamos, más coercitivo, ¿no? Afortunadamente no, pero también otra cosa que puedo comentar ahí es que la convivencia dentro de mi facultad también es bastante variada, digamos, para empezar, yo no voy tanto ahora al mismo campus porque tengo otro trabajo, entonces voy los días que me toca clase, pero sí, digamos, puedo ver que hay como que una vida asociativa también dentro de la universidad y es bastante variada. Entonces, por ejemplo, hay grupos y revistas que son más de la izquierda y se asocian entre ellos y entre ellos se invitan mutuamente y ahí tienen sus eventos. Y por el otro lado, lo que sí veo que incluso daría para otra conversación es que por el lado que se opone a la izquierda, ahí tiende a haber, o yo he visto al menos, más grupos conservadores que liberales. Entonces ahí ya viene este tema de disputa de qué tanto somos distintos, qué tanto podemos colaborar. Yo algunas veces he colaborado con alumnos míos que son conservadores en algunos puntos en que coincidimos, pero hay otros puntos en que sí somos más diferentes, ¿no? Entonces hay una vida organizativa, por decirlo así, una vida asociativa muy variopinta en la facultad. Ya, sí, y tal como lo comentas, pues es bastante bueno, bastante positivo, al menos en el ambiente académico, que los profesores puedan pues respetarse, ¿no? Respetar las ideas y sobre todo lejos de criticar o de hacer como esta presión sobre sus estudiantes, pues que les permitan, porque eso lo hubiéramos querido muchísimos de nosotros, que les permitan ir formando su propio criterio y que por lo menos, aunque no estén de acuerdo con ellos, no les pongan un obstáculo en el camino, realmente que eso te indica que a pesar de todos nuestros problemas, pues sí hay un cambio, sí está empezando a haber un cambio por lo menos en la cuestión del respeto, porque sí, al menos en décadas pasadas, sí había muchísima censura tanto a profesores como a estudiantes, y el hecho de que ya podamos ver esta variedad de profesores jóvenes como tú y como muchos que yo conozco también de todo este grupo de
de Lola, de México Libertario, de Alianza, que, bueno, ellos saben que yo soy anarquista, pero siempre ha habido mucho respeto, entonces realmente yo te felicito por eso y espero que se sigan multiplicando, que sigan tomando tu ejemplo y que tengamos muchos más profesores como ustedes en las aulas. Y bueno, ya la siguiente pregunta que te quería hacer es que, bueno, a ti como tú en este camino, ¿en qué momento tú te diste cuenta que te querías dedicar a la docencia? O sea, siempre fue lo que hiciste o fue algo que se dio de repente en el camino? De hecho, fue algo que se dio en el camino, porque yo lo que sí tenía bastante claro es que a mí me gustaba la investigación y también la comunicación de ideas, ¿no? Entonces, lo veía como esto de intelectuales públicos, ¿no? Public intellectuals, algo así, como una investigadora que esté presente en los debates de temas prácticos, ¿no? O sea, digamos, siempre me gustó investigar, pero no ser este típico investigador así como que solo está en el mundo de las ideas, sino de manera práctica. Entonces siempre tuve eso, o sea, esa vocación de investigar y estar pues en discusiones públicas, pero el tema de la docencia llegó porque inicialmente yo fui jefa de práctica en un curso que, digamos, mi asesor de tesis fue el profesor principal. Entonces, una vez que yo me gradué, ya trabajé con él siendo jefa de práctica y a partir de ahí luego fui jefa de práctica de otros cursos más y me fui dando cuenta de que sí tenía buenas habilidades para eso y que también sí me gustaba. Y cuando me fui a España, yo había planeado ya dejar de trabajar por un año y medio para enfocarme solo en el máster, solamente en estudiar. Incluso ya había previsto mis ahorros y todo ello y dije como, bueno, puedo vivir un año y medio sin trabajar, pero realmente me di cuenta de que empecé a postular a convocatorias de enseñar simplemente porque me gustaba, aunque no necesitara inmediatamente el dinero. Y me di cuenta de que era algo que hacía por gusto personal, porque realmente me apasionaba, a pesar de que a veces tenía que conectarme a la 1 de la mañana de España o tenía que revisar los exámenes en los trenes cuando iba a visitar a mi familia, porque yo vivía en Salamanca y mi familia vive en Sevilla. A pesar de esas dificultades me di cuenta de que quería hacerlo, entonces ahí fue como que me di cuenta de que sí tenía esa vocación realmente para la docencia y ahora que regresé a Perú, pues ya con mi propio curso ya y estoy ahí encantadísimo. ¿Ya? ¿Y es algo que tú planeas todavía prolongar a futuro o en algún momento tú te visualizas llevar tu proyecto de vida hacia otros lados? Claro, obviamente siempre se ve que eres muy feliz compartiendo estas ideas, en tu caso en el aula, pero te visualizas en alguna otra parte o así hasta que tus alumnos te pidan. O sea, yo me visualizo como investigadora también en un think tank, puede ser, o si llegara a estar, por ejemplo, cercana a un... No entrar directamente en la política, pero sí, por ejemplo, me vería como asesora parlamentaria, no aquí, sino en España, si tuviera cercanía o llegar a tener cercanía, por ejemplo, con alguna propuesta de algún partido político, ¿no? Entonces, porque yo en España he explorado diferentes partidos y he visto, y bueno, ninguno me llega a convencer, ¿no? Pero en el caso de que sí alguna candidatura o algún partido me llegara a convencer, me gustaría trabajar, por ejemplo, como asesora en el Parlamento o en algún gobierno local, en algún ayuntamiento o comunidad autónoma, por ejemplo, pero sí me veo como docente, como un trabajo paralelo, que de hecho es lo que hago ahora, porque mi trabajo principal es de investigadora, pero tengo ese curso, ese único curso al que me dedico en la docencia, ¿no? Entonces, eso me gusta, o sea, no me veo como profesora a tiempo completo, porque ahí uno tiene que asumir muchos cursos y ya es difícil también dar una educación dedicada, personalizada, si uno tiene muchísimos alumnos y muchísimos cursos, eso ya me parece difícil. No me veo, digamos, como profesora a tiempo completo, siempre dedicada a eso, pero sí veo que la docencia sería una opción como trabajo adicional a lo largo de mi vida. Y eso es algo que me gusta mucho y que sí, digamos, que no quisiera perder. El problema práctico que se da ahí es que yo viajo mucho internacionalmente. Entonces, ahora estoy acá y la universidad requiere presencialidad. Entonces, en caso de que yo me vaya a otro país otra vez, tendría que buscar una opción donde pueda ser virtual, porque si no ya es muy difícil, obviamente. Claro, pues
nuevamente te felicito porque pues en Latinoamérica antes no sé ahora pues sí era complicado que los docentes pudieran expandir su conocimiento y sus ideas a otras partes del mundo. Tú lo has hecho, nos hemos dado cuenta, creo que todos en la entrevista, que no solamente eres feliz dando clases, también con tus otros proyectos paralelos. Y pues muchas gracias por venir. Esto de mi parte sería todo. Yo casi no hago muchas preguntas, trato de hacerlas como lo más concreto posible. Y ahora sí, si quieres, Sergio, adelante. Muchas gracias, Ole. No, gracias y muchos éxitos. Igualmente. Sí, Sergio se desconectó, no sé si tuvo problema con el internet o qué le pasó. Yo igual, de todos modos, tengo una preguntita más que creo que está buena, sobre todo por el hecho de que sos profesora. No está relacionado directamente, pero justamente por ser profesora creo que tiene mucha validez esta pregunta de, en el movimiento, en el macro movimiento liberal, ¿qué crees tú que podría estar faltando para llegarle un poquito más a la gente? ¿Algún tema que no se haya tocado o alguna perspectiva que no se esté expandiendo tanto? ¿Qué crees que pueda faltar? Yo creo que está faltando mucho dos cosas. Por un lado, digamos, no, ¿cómo decirlo? Como desmitificar algunas cosas, como hay muchas creencias sobre los liberales o libertarios que están presentes, sobre todo en América Latina, y que es un trabajo muy grande de persuasión o de pedagogía también, poder hacer que se vayan quitando poco a poco, que se vayan diluyendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú muchas veces se dice que a los liberales no nos interesan las cuestiones sociales, las cuestiones de la pobreza, de los problemas de precariedad, de dificultad económica, ¿no? Entonces, o se nos ve a veces como si fuésemos muy insensibles o algo así. Entonces, ese tipo de imagen negativa, digamos, es un gran trabajo y es algo que toma tiempo poder revertir, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también hace falta comunicar mejor soluciones prácticas o soluciones que impacten en lo que las personas necesitan. O sea, por ejemplo, aquí hay un problema muy fuerte de inseguridad. Otros países tendrán problemas ya sea de inflación, de desempleo, de diferentes problemas que haya en cada país. Entonces la idea es tener una respuesta desde nuestras ideas liberales para esos problemas que los ciudadanos enfrentan, porque muchas veces los ciudadanos no es que sean todos así tan ideológicos o que voten porque ya están súper convencidos de una idea, ¿no? Sino que ellos buscan quién resuelve mejor sus problemas o quién es creíble para solucionar cierto asunto. Entonces, eso creo que es fundamental si es que estamos pensando sobre todo en una candidatura o en una, digamos, en un proyecto no solamente que sea intelectual, sino que sea también más práctico para nuestros países. Muy bien. Bueno, recuerden que los que quieran y puedan colaborar con nosotros nos ayuda un montón a seguir haciendo este tipo de entrevistas de vivo, porque bueno, hacerlas acá por X no es gratis. Así que tienen los links para colaborar en Bitcoin, Bitcoin Cash, Monero, pesos, dólares, en el fijado de mi perfil. Y bueno, les agradezco un montón a todos los que estuvieron comentando, a Nicolo, a Darkham, a Mario, a Diego, a Sand, y bueno, todos los que estuvieron comentando, y a las 112 personas que estuvieron viendo el vivo. Y bueno, Soledad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esa hora y cuarto que estuviste conversando acá con nosotros. La verdad que estuvo muy, muy bueno y creo que podemos sacar mucha cosa para nutrirnos de tus experiencias. Así que bueno, mil gracias por el tiempo y por la elocuencia al comunicar. Fue un gusto y seguimos en contacto de todas maneras. Hay mucho que hacer en común. Bueno, muchísimas gracias. José, ¿querés agregar algo más antes de irnos? Por supuesto. Mira, Soledad, sabes que estamos armando, y aquí para todos los que están escuchando el canal, estamos armando como unas series como de 2 o 3 episodios. No sé si sean quizá incluso más breves, no sé si de media hora o 40 minutos y tal.
hay uno de los temas que vamos a tratar es de pronto el ciclo, el ciclo económico de Huerta de Soto. En otro vamos a hablar de estrategias para sobrevivir de pronto crisis fuertes y que podamos colaborar como sociedad y así, ¿no? Yo te sugeriría que, no sé, consideres la opción de compartir con nosotros sobre esto que te planteé hace rato de como profesora, qué obstáculos y cómo superarlos desde la perspectiva de las ideas de la libertad, porque estoy seguro que mucha gente tal vez no están necesitando eso ya, pero los empresarios predecimos el futuro. Entonces, esa es nuestra tarea, tenerlo para el futuro y para que de pronto puedes ser pionera en eso. Solamente tal vez te dejo esa invitación abierta para compartir. De pronto te sientas, escribes unas cosas y las compartes con nosotros y así algunas personas se pueden animar porque además de que tienes madera de educar y enseñar y todo eso, pues eres internacional y como lo decía por aquí, no sé si fue Nicole o Darkan o Diego, alguien dijo que tal vez valga la pena, que estoy seguro que sí, que hagas cosas digitales y bueno, aquí tienes una puerta. Maxi ya después me caerá a golpes si estoy hablando de más, o Dani de pronto me caerá a patadas si estoy hablando de más, pero ahí te dejo la invitación y gracias por participar, ¿eh? No, gracias a ustedes por generar este espacio, así que yo encantada, y sí, efectivamente, yo, por ejemplo, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, ahí comparto mucho material audiovisual, videos cortos, incluso pongo enlaces de algunos proyectos que tengo, estoy haciendo una traducción, por ejemplo, también ahí reseño algunos libros, por ejemplo, de Friedman, de Hayek, así que ahí yo encantada de quedar en contacto, me pueden buscar como Soledad Castillo Jara en Instagram, ahí publico muchas cosas y también en las cuentas oficiales de Estudiantes por la Libertad y Estudiantes por la Libertad Perú. Muy bien, sí, Soledad Castillo Jara en todas las redes, ¿verdad? En Facebook, en Twitter también. Sí, también en X, en Facebook y en Instagram, pero mayormente utilizo el Instagram para las cosas liberales. Digamos, en X hablo mucho más de mi trabajo académico, de temas de la universidad, y en Facebook más cuestiones personales, por ejemplo, de mi club de francés, del tenis, bueno, de cosas un poco más de mi lado personal y más divertido, pero en Instagram ahí hay muchísimo de liberalismo que creo que les puede interesar y les puede resultar enriquecedor. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Soledad. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en la próxima. Chao. Nos vemos. Chao, muchos éxitos. Chao. Igualmente, gracias.